Qué alegría reunirnos para alabar y bendecir al Señor. Amén. Bueno, hermanos, después de este esfuerzo, de este trabajo, vamos. Ay, Dios. Como ya vino el diácono, ya no puedo hablar mal de él. Uno habla es cuando la gente no está. Bueno, a ver cómo vamos. Ayer hablamos de las enfermedades del servicio, después hablamos de las características, hablamos de San Pablo como servidor y nos autoevaluamos mirándonos con él respecto a él. En la primera reflexión de esta mañana hablábamos de la renovación carismática católica y dábamos algunos aspectos de esta renovación. Siempre habrá algo que decir y yo creo, he hablado en algunas ocasiones con el padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios, que pocos movimientos en la Iglesia Católica han suscitado inclusive tantos estudios, reflexiones, escritos, textos como la renovación carismática. Es una cosa muy bonita, increíble. Bueno, ahora vamos a hablar de una concreción de la renovación carismática, de una manera de vivir la renovación carismática. Les voy a hablar de los grupos de oración. Me pidieron en el itinerario que hablara de las características, algunas características de los grupos de oración, algunas notas distintivas de los grupos de oración, porque al fin y al cabo la renovación carismática se vive en los grupos de oración y todos nosotros hacemos parte de un grupo de oración. Es como la célula, aunque algunos grupos se dividen en pequeñas comunidades, pero los grupos de oración son como las células donde se vive esa experiencia de renovación carismática. Y yo quisiera retomar con ustedes un texto bíblico que yo creo que anima, que nos muestra mucho cómo vivía la primera comunidad, pero que creo que también nos puede ayudar a entender cómo vivir en un grupo de oración de la renovación carismática. Y vamos a tomar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, ustedes saben que después de Pentecostés vino la predicación de Pedro, tuvieron una experiencia de efusión del Espíritu. Pero después de esa efusión del Espíritu, mis hermanos, después de esa fuerza del Espíritu, los primeros cristianos comenzaron a reunirse en pequeñas comunidades. Y esas pequeñas comunidades, que inclusive muchas de ellas se realizaban en las casas. Los primeros cristianos no tenían templos, ni objetos sagrados, ni tenían nada que consideraban como sagrado. Ellos entendieron que eran algo diferente del judaísmo, algo distinto. Se comenzaron a reunir en las casas. Hoy muchos grupos se reúnen en las casas, otros se reúnen en las parroquias, en los templos, en salones parroquiales, en lugares de escuela. Pero al principio se reunían los cristianos en las casas en pequeños grupos. Y ellos se dieron cuenta que la manera de vivir esa nueva experiencia tenía que ser en comunidad. Que el cristianismo
no se vive de una manera individualista, sino que el cristianismo se vive con otros. Que es esencial al cristianismo la fraternidad y que es esencial al cristianismo la vida comunitaria. Creo que he hablado con muchas personas sobre esto. Yo creo que la pandemia no la mandó el demonio, porque yo he escuchado a algunos decir que el demonio mandó la pandemia. Yo no creo, pero sí el mal utilizó la pandemia para aislarnos, para atomizarnos, para cada uno metido en su casa. Y después de pandemia ha sido muy difícil que la gente vuelva a las parroquias, a los grupos, a las comunidades, porque la gente se acostumbró a una fe virtual. Lo quiere vivir todo desde el celular, porque a mí me gusta este sacerdote, en fin. Y hay gente que ya ni siquiera va a la misa en su parroquia, sino que siempre la vive de manera virtual. Eso sí, cuando piden la ofrenda, lo apaga. Ay, sí. Y lo vuelve a encender después. Por lo tanto, yo creo que el mal utilizó la pandemia para dividirnos, para separarnos. Y la gente, como les digo, quiere vivir hoy una fe virtual. Bueno, hay experiencias bonitas que uno puede vivir. Yo recuerdo ese primer año, después, eso fue en el 2020, ¿no? El Papa Francisco haciendo la bendición Urbe et Orbi desde Roma, recuerden ustedes. Eso es una cosa impresionante y la vimos, yo creo que el 80-70% de la población mundial. Todo gracias a la tecnología. Ahora, entonces, yo creo que los primeros cristianos fueron entendiendo que la fe se vive con otros, en fraternidad, y que los carismas lo son para los demás. No existe un carisma, tal vez hablaré de eso al final de esta reflexión o en la tarde, no existe un carisma para uno, sino que siempre que Dios le da algo a uno, lo da pensando en los demás. Dios no le da algo a uno para uno mismo. Dios siempre que le da algo a uno, lo da pensando en los demás. Eso es un carisma. Por lo tanto, los primeros cristianos, mis hermanos, entendieron que la fe en el resucitado y la experiencia de Pentecostés la vivían con otros. Y ellos comenzaron a darse cuenta que el resucitado no tenían que buscar sus huesos, no tenían que buscar los huesos del cuerpo de Jesús, porque la comunidad era o es la presencia física de Jesús. Esto tendríamos que hablar, trabajarlo un poquito más. Ellos comenzaron a entender que la comunidad, que los hermanos eran la presencia visible del resucitado. Y por eso el texto, recuerdan ustedes que hubo uno de los discípulos cuando se apareció Jesús, no había uno de ellos con el grupo, Tomás. ¿Y por qué Tomás después no creía?
porque no estaba en la comunidad. En la comunidad. La comunidad es el lugar donde se verifica mi experiencia de Dios. Atención, donde se verifica mi experiencia de Dios. Entonces, los grupos de oración, ¿para qué me sirven? Y vamos a leer un texto que ustedes y yo conocemos de memoria, pero sobre el cual siempre tendríamos que volver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Búsquenlo por favor en sus Biblias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Después de Pentecostés, después de que Pedro predica, después de que dice que se convirtieron como 3,000 personas, en Hechos 2:42 dice: todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Hay allí 4 características de una comunidad cristiana, de un grupo de oración, si pudiéramos decirlo allí. Primero, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban. El grupo de oración es el espacio propicio para la enseñanza. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban. Pero no era cualquier enseñanza. Era la enseñanza de los apóstoles. Es decir, la enseñanza de aquellos que habían estado cerca de Jesús y que Jesús los había instituido como apóstoles. Y dice que todos aprendían de los apóstoles. Todos compartían y aprendían la enseñanza de los apóstoles. Así que una de las características de un grupo de oración es ayudar a las personas a profundizar en su fe. Estaban en la enseñanza de los apóstoles. Y en los grupos de oración, pequeños, grandes, algunos dicen si ya es muy grande, ya no es un grupo, es una asamblea, bueno, qué sé yo. Eso, los nombres pueden variar. Pero lo que sí sé es que el grupo de oración es el espacio para la enseñanza que nos imparten los apóstoles. Para hacer eco a los planes pastorales de la renovación, del consejo directivo de la renovación, de la arquidiócesis, para hacer eco a los planes pastorales y para desmenuzar la enseñanza. Ahí sería muy interesante que en los grupos tuviéramos un derrotero, que tuviéramos unas indicaciones. Cuando comenzamos en la renovación, recuerdo que teníamos esos crecimientos, crecimiento 1, crecimiento 2, crecimiento 3, y se notaba que la gente iba como en un mismo ritmo. Por lo tanto, los grupos de oración son el espacio para la enseñanza. No es fácil que a veces privilegiamos la oración, a veces privilegiamos la enseñanza, pero es un espacio para ir profundizando en la enseñanza.
Pero ¿cuál enseñanza? ¿De dónde bebemos? ¿De dónde nos nutrimos? ¿De dónde aprendemos? Y eso sí creo que nosotros, los líderes, los servidores, los coordinadores de la renovación, deberíamos estar constantemente leyendo, formándonos, participando de la escuela de servidores. No sé si aquí la haya, pero si la hay, nosotros deberíamos estar formándonos. Porque a veces nosotros creemos que lo sabemos todo. A los mismos sacerdotes, mi comunidad nos exige cada año un retiro de espiritualidad de una semana en el primer semestre de cada año. Y en el segundo semestre de cada año, una semana de actualización teológica, de formación. O sea que pasamos 2 semanas al año en retiro o en formación, porque uno cree que ya lo sabe todo. Y un buen servidor, un buen coordinador, siempre está aprendiendo cosas nuevas. Y esto, hermanos, creo que es importante. El grupo de oración es el espacio también de la formación, donde nos formamos, donde aprendemos. ¿Y tú qué formación estás recibiendo como servidor y como coordinador? ¿Dónde te estás formando? Y aquí yo quiero decirles a ustedes una palabra. Yo no conozco muy bien la realidad de la renovación aquí, no lo conozco ni me han dicho. Pero a veces me parece que en algunos lugares los servidores comienzan a formarse con literatura, por ejemplo, que no es católica. Y eso tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Porque a veces, cuidado porque en la iglesia está toda la doctrina que nosotros necesitamos para formarnos y para crecer espiritualmente. No tienes que estar leyendo, no estoy diciendo ni que sea pecado, ni que sea malo, pero primero, fórmate en tu fe. Y primero, forma los tuyos en nuestra fe. Es lo fundamental. Bueno, formamos a la gente en el catecismo, formamos a la gente en la doctrina, vamos despacio profundizando si hay un itinerario realizado por el equipo coordinador de la renovación. Porque si no, cada uno comienza a hacer su propio estilo. Y eso a la renovación le ha causado muchos problemas. Cuando hay líderes y servidores que ellos comienzan a hacer su propio estilo, su propia comunidad, y eso a veces nos ha traído peligros. Está bien que hay liderazgos especiales, pero hermanos, el grupo de oración es el espacio de la formación. En segundo lugar dice, compartían lo que tenían. Compartían lo que tenían. Está hablando de lo material. El grupo de oración es también un espacio muy pequeño para la solidaridad, para la fraternidad. Y esto no se nos olvide, hermanos. Es decir, mucha gente viene a este país y se encuentran muy solas
y encuentran en el grupo de oración, en la iglesia, en la renovación, un espacio donde tiene reconocimiento, donde se crean lazos de amistad, porque antes de ser hermanos, primero tenemos que ser amigos. Y una de las cosas que a mí más me ha dejado la renovación es amistades en Dios, que los llamaría también hermanos. Amistades en Dios. Parece que Jesús también tenía amigos cercanos. Uno de los discípulos era más cercano que los otros. Visitaba la casa de Marta, María y Lázaro. Y dicen en la misma palabra que Lázaro era muy cercano a Jesús. Una de las hermanas le dice, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Hermanos, los grupos de oración son espacios de fraternidad, de amistad, de compartir lo que se tiene, respetando por supuesto la intimidad, respetando el caminar de cada persona. A veces hay servidores que quieren controlar la vida de las personas. Yo no puedo controlar la vida de las personas. Pero si un hermano deja de venir, hey, ¿por qué no has vuelto? ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo? Si estás enfermo, ¿cómo te podemos ayudar? Si estás pasando una necesidad, ¿cómo te podemos ayudar? Recuerdo un testimonio que a mí me impactó mucho de una parroquia donde el sacerdote, había un grupo carismático muy grande en esa parroquia. Y el sacerdote que llegó no le gustaban los carismáticos, para nada. Y parece que le habían dado órdenes a ese sacerdote de lo ponemos en esa parroquia para que acabe ese grupo de oración. Y él se lo tomó muy en serio. Y resulta que cuando el grupo de oración se iba a reunir, ese día no había luz en la parroquia. Él apagaba las luces, o no les abría, o bueno, hizo todo lo posible por acabar ese grupo. Pero los hermanos se reunían afuera. Y se reunían afuera. Resulta que ese sacerdote se enfermó gravemente. Y saben una cosa, los del grupo de oración se comenzaron a turnar. Uno le llevaba el desayuno, otro le llevaba el almuerzo, otro le llevaba la cena. Padre, si necesita una medicina, nosotros se la conseguimos. Y los del grupo de oración se encargaron. Yo no sé si a esa medicina le ponían cianuro o algo así. Pero ellos se encargaron del sacerdote, de su comida, de atenderlo, de llevarlo al médico. El sacerdote se recuperó y comenzó a ser parte del grupo de oración, por gratitud, por cariño, por sentirse apoyado. Y mis hermanos, el grupo de oración es un espacio de fraternización, de crear lazos de amistad. Vuelvo a repetir, respetando, por supuesto, el fuero interno, la vida privada de la gente. No me puedo meter mucho en su vida privada, mucho no debería meterme, pero sí me intereso. ¿Por qué no vuelves? ¿Qué te ha pasado? Hay gente que está muy sola. Y el grupo de oración es un espacio de apoyo a las personas.
de hacerlas sentirse bien, de hacerles sentirse importantes. Y es muy importante, mis hermanos, sí, que nosotros en los grupos de oración produzcamos lazos de amistad. A veces podríamos decir, los del grupo de oración, vamos a hacer un pequeño barbecue. Yo no sé qué instrucciones tendrán ustedes, pero en mi país a veces decimos, ¿por qué los del grupo de oración cada 2 meses no celebran los cumpleaños de todos? ¿Por qué no celebrar la vida? Porque no estamos diciendo que consuman licor, que hagan cosas inadecuadas, pero sí que seamos amigos, que nos acompañemos. Y vuelvo a repetirles uno de los grandes regalos que yo me ha quedado cuando trabajo en una parroquia, cuando trabajo en un grupo, me van quedando amigos. Y esos amigos están pendientes de mí. ¿Cómo estás, Padre? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Y me hacen sentir apoyado. También a veces me dicen, Padre, ten cuidado con esto. A veces he puesto comentarios en las redes cuando estábamos en campaña política y hice un comentario por allá, Padre, no te queda bien. No te queda bien porque en la comunidad hay unos que piensan de esta manera y de otra. Bueno, yo lo borré. Porque no es una, ¿cómo dicen ustedes? Come polvo. Tumba polvo, lambonería. Los amigos no son los que le lamben a uno. Los amigos son los que también le dicen la verdad. Los que también le dicen a uno la verdad. Y creo, mis hermanos, que los grupos son un espacio de fraternización. De fraternización. Ahí en tu casa murió un familiar y nunca los del grupo le decimos, lo sentimos. Hay un duelo, muere un ser querido y ni uno de los del grupo de oración va a las exequias, a la misa, al novenario, a lo que fuese. Pero eso sí, si necesitas algo de esa persona para un bazar, para un kermés, para que done algo, ahí sí, le revientas el teléfono con llamadas. ¿Cuándo nos vas a dar esto? ¿Cuándo nos vas a dar lo otro? Pero no igual cuando uno está en momentos de dolor. Y yo les digo, mis hermanos, yo mismo no recuerdo muchas personas que estuvieron cuando me ordené no recuerdo ciertos momentos, pero no olvido los que fueron a la sala de velación cuando mi madre murió. No los olvido, porque en ese momento es donde uno reconoce quienes lo apoyan y quienes lo quieren a uno. Y a veces nosotros somos muy fríos, porque el mundo de hoy nos ha vuelto fríos. ¿Ustedes han visto ya cómo se da la gente la paz en la misa? Parecen reinas de belleza. Sí, yo no entiendo eso. ¿Por qué no decir la paz contigo? Se me va a pegar los microbios que tú tienes en la mano. No sé, pero empiezan a hacer así y miran para arriba como dándole la paz a los ángeles. Yo no sé, alguien que está ahí, la paz. ¿Por qué no? Algunas veces algunos dicen, yo le escuché decir a un especialista en liturgia, es que ese es el recreo de la misa, le quita la solemnidad a la misa. Pues yo no sé si le quita solemnidad a la misa, pero es que la misa pasa por el otro.
por el otro. El cristianismo tiene que ver con el otro, con la otra persona. Y el grupo de oración es el grupo de la fraternización, del compartir. Interésate por las personas de tu grupo, respetando el fuero interno de las personas. Pero interésate, muestra interés verdadero. ¿Por qué no volviste? Hay gente que le puede decir a uno, no volví al grupo de oración porque no tengo ni para la gasolina, ni tengo auto. ¿Habrá alguien que va a aportar lugar que este hermano o esta hermana para que lo lleven? ¿Cuántas personas hemos perdido por nuestra indiferencia? ¿Cuántas personas hemos perdido porque no nos interesan ellos? Muy bonito aquí saltar, brincar. Ustedes me pusieron a brincar. Fueron ustedes los culpables. Yo no. Fueron ustedes los que empezaron. Pero mis hermanos, aquí es muy bonito. Pero en la realidad de la vida, en los momentos difíciles. Y acuérdense que el prójimo no es el que está mal, sino que en el Evangelio el prójimo es el que se acerca. El prójimo no es el que sufre. El prójimo es el que se acerca al que sufre. Eso es muy claro en el Evangelio. Y mis hermanos, yo creo que los grupos de oración son el espacio de la fraternidad. Insisto, respetando el fuero interno de las personas. Pero sí que sienta nuestra solidaridad, nuestro cariño, las personas, que sientan que hay que nos interesa. Se reunían los primeros discípulos para la enseñanza, para compartir lo que tenían. Tercero, dice, y oraban para la oración. Vamos a hablar ahorita de la oración de alabanza, pero nos reunimos para orar. Nos reunimos para bendecir al Señor. Nos reunimos para alabar al Señor. Nos reunimos para orar. Porque la oración tiene poder. Y a veces nosotros, no sé por qué, nos ha faltado como, hey, ¿puedo orar por ti? Si una persona en el grupo dice, estoy pasando por una necesidad, nosotros decimos, sí, vamos a orar por ti. No, no vamos a orar por ti. Ponte de rodillas que vamos a orar por ti. Vamos a orar ya mismo por ti. Estoy pasando por una necesidad muy grande, un hijo mío, mi matrimonio, tengo una enfermedad. Sí, vamos a orar por ti. Yo no le digo vamos a orar por ti. Yo le digo, ven, ponte aquí, que vamos a orar ya por ti. Vamos a hacer cadena de oración por ti. Porque lo que nos hace fuertes es la oración. Ahorita cuando estábamos orando aquí ante Jesús sacramentado, yo me acerqué a una persona que estaba ahí y le dije, ora tú por mí porque yo he tenido un dolor. Ora por mí. Y yo no sé por qué la gente le da como miedo imponerle la mano a los sacerdotes. A veces yo no sé por qué cuando van a orar por uno que uno va a predicar, es así como Señor bendice al Padre. ¿Por qué no le pueden poner la mano al sacerdote? ¿Es intocable el sacerdote? La gente dice es por respeto, pero es que cuando yo le impongo las manos a una persona, yo no le estoy transmitiendo un poder. El único que transmite poder es el obispo, cuando consagra. Pero ¿por qué no podemos? Hay lugares donde se ha prohibido imponer las manos. Bueno, si hay una instrucción sobre eso, se hace según la instrucción que ha dado el obispo o el asesor. Pero si todos oramos hacia una persona, nos reunimos para orar. La oración tiene mucha fuerza, mis hermanos, ustedes y yo lo sabemos.
Y un grupo de oración es para orar, para pedirle al Señor que nos bendiga, para alabar. Ahorita hablaremos de la fuerza de la alabanza. Pero no olvidemos que la fuerza del grupo es la oración. Y que el mejor servicio que nosotros le podemos prestar a una persona es la oración. Es el mejor servicio, la oración. Por lo tanto, orar. Dígame. Sí. Hay grupos de oración donde a veces uno va y te dice, por favor, solamente oración comunitaria, no oración individual. Entonces, en esos casos donde hay reglas distintas en el grupo de oración. Bueno, pero que ya... Ah, bueno. Bueno, pero ¿cómo? No entiendo oración comunitaria o individual. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que cuando uno tiene la palabra al final, uno es una oración comunitaria, pero muchas veces el Espíritu Santo puede ser por una persona como usted se acercó, ¿cierto? Entonces, hay como que reglas individuales en grupos donde yo he sentido por experiencia, donde hay hermano aquí, solamente oración comunitaria, no oración individual. Entonces, no oración por una sola persona. o sea, sí, no acercarse. Bueno, sí, yo creo que en eso uno tiene que seguir, uno tiene que ser obediente a las indicaciones que hace la autoridad de ese lugar. Porque el que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. A mí mi superior me ha mandado a hacer ciertas cosas que yo no quiero. Y yo le digo, yo te obedezco porque tú eres el superior. ¿Sí? Pero el que le tendrá que dar cuentas a Dios eres tú. Yo no. Yo hago lo que tú me dices. Pero en ese sentido, pues hay que seguir las indicaciones del lugar. ¿Sí? Hermanos, la oración. Pero la oración comunitaria, o sea, la oración que hacemos en grupo, es resultado de la oración individual. Es resultado de la oración individual. Y yo no creo en un servidor que no hace su oración individual todos los días o varios días a la semana. Porque en la oración individual el Señor muchas veces te muestra cosas, te indica necesidades de las personas, o también creas un hábito de intimidad con el Señor, de intimidad con Él. La oración grupal, la oración en comunidad, es resultado de la oración individual. Servidores, haz tu espacio de oración todos los días. Solito, solita. Y yo hablo de una oración desnuda. ¿A qué me refiero cuando hablo de una oración desnuda? Es una oración sin apoyos. Es decir, a veces uno cuando ora lee una meditación, se ayuda con una oración, con un canto, en fin. Pero yo creo que a veces necesitamos una oración desnuda. Es decir, tú solo con el Señor. Tú sola con el Señor. Tú con Él. Tú con Él. Y luego dice, y se reunían para partir el pan. Cuarta característica. Cuando aquí se habla de partir el pan, está hablando de la Eucaristía, de la vida sacramental. No sacramental como nosotros la conocemos hoy, pero se reunían para partir el pan, para celebrar la fracción del pan, que era una acción netamente eucarística en la comunidad.
Así que el grupo de oración se sostiene, es como una mesa con 4 patas. Enseñanza de los apóstoles, compartir la vida, compartir lo que se tiene, la oración y la Eucaristía. El grupo de oración, además de esto, es el espacio donde nosotros le ayudamos a descubrir a la gente sus carismas, sus dones. El servidor también tiene que ser un hombre, una mujer de discernimiento y le ayuda a la gente a descubrir sus carismas, sus dones. Lo decía el hermano Juan ahora, el Señor nos da un montón de carismas cuando los pedimos, pero el servidor o el equipo de servidores ayudan a Oh my God. Excluyen las frecuencias, pero hay muchos micrófonos que hay que Muy bien, está bien. Dale, Señor, el descanso eterno. Mira, un servidor, gracias. Un servidor, quedó peor. Aló. Muy bien, está bien. Aló. Está apagado. Aló. Ya. Hermanos, en los grupos de oración tenemos que ayudarle a descubrir a la gente sus carismas y apoyarlos y promoverlos. No somos nosotros los dueños de los carismas. Como una vez que fui a un grupo de oración y me dijo la señora, padre, yo soy la que animo la oración. Y yo le dije, ay, qué bueno. Pero yo también, padre, soy la que predico. Y yo, maravilloso. Y yo soy la que recojo la ofrenda. Increíble. Y yo le dije, doña, usted sola es una iglesia. Porque la iglesia es la única que tiene todos los carismas. Un servidor en el espacio del grupo de oración ayuda a descubrir los carismas de otros y los ayuda a surgir, los ayuda a crecer. ¿Cuántos carismas, cuántas personas, cuántas bendiciones hemos perdido en la renovación carismática? Porque a veces los que dirigimos somos muy celosos. Muy celosos. Es mi grupo. Mire, aquí a la grúa le dio tos. Ya se puso difícil esta cosa aquí. Porque nosotros somos muy celosos. Y entonces si una persona comienza a tener más fuerza en la oración que yo, la opacamos. Si una persona predica y a la gente le gusta y en el grupo una persona predica y puede hasta predicar mejor que nosotros, hermanos, la opacamos. Porque yo soy el que oro, yo soy el que predico. En un grupo de oración yo tengo que ayudar a descubrir carismas y ministerios. La renovación carismática, voy a lanzar un juicio, puede ser que esté equivocado. Pero la renovación carismática nació en este país en personas de habla inglesa. Pero prácticamente la renovación entre ellos se ha ido muriendo. Pero en parte, ¿por qué? En parte porque los mismos líderes
no promovieron una generación de relevo, sino que los dirigentes de los grupos se eternizaron en la dirección. Y uno tiene que aprender a descubrir carismas de otros y que vengan otros. Y habrá otros que hasta hagan ciertas cosas mejor que uno. Y uno tiene que entender eso. Nadie es todo. Yo fui asesor nacional de la renovación carismática en Colombia por 3 años. Viajaba por todo el país, estaba en todas las reuniones y después nombraron otro. A mí me dolió dejar ese servicio. Yo estaba muy contento viajando por todas partes. Y me formó y me hizo algo muy bonito en mi vida. Pero luego nombraron otro. Y ya. Porque la renovación carismática, y yo lo dije en la oración, para mí la renovación carismática es un carisma. A mí Dios me ha dado el carisma de la renovación carismática. Y a ustedes también. Es un carisma. No es como una camisa como esta que me pongo. Ayer tenía una negra, hoy me tengo esta un poco más clara que usamos en el Caribe. Pero me la quito cuando está sudada. Para mí la renovación es un carisma. Y Dios me ha dado ese carisma de promover, de mantener, de cuidar, de promover la renovación. Pero ese carisma, en mi caso, no está unido a que yo soy el que tengo que hacerlo todo. Un buen servidor produce servidores. Un buen líder produce líderes. Pero a veces nosotros somos muy celosos. Y encuentra gente que te pueda reemplazar. Porque te voy a decir, no vas a durar toda la vida. Es más, tú y yo estamos a punto de colgar los guayos. Te lo advierto. Y entonces, ¿qué pasó? No se crearon nuevos servidores. No se crearon nuevos líderes, no se formaron. Descubre los carismas y talentos de las personas y confía en ellos. Cuando yo les conté que era un muchachito de 16 años, ingresé a la renovación, como a los 6 meses me pidieron, después de haber hecho el seminario en el Espíritu, no, un poquito más, tal vez como al año me dijeron, ¿tú por qué no das una enseñanza en un seminario de vida en el Espíritu? Y yo les dije, yo no me siento preparado. Y no, pero nosotros te vamos a preparar. Y me enseñaron algunas técnicas de cómo se preparaba, y yo di una enseñanza y me pusieron a hablar del Espíritu Santo, que no es de las más fáciles. Y cuando yo salí de ese seminario de vida en el Espíritu, yo me puse a llorar. Yo dije, yo no sirvo para esto. Pero el coordinador del grupo me dijo, lo hiciste bien, pero puedes mejorar. O sea, me dijo, no lo hiciste bien. Pero me dijo, puedes mejorar. Y después se sentó conmigo y me dijo, ¿en qué puedes mejorar? Y gracias a eso quizás hoy estoy aquí. Porque hay que aprender a entregar la antorcha encendida, no humeante. Porque hay servidores y líderes que pasan la antorcha humeante. No es humeante, es encendida. Y aprende a encontrar gente que te reemplace.
Porque llegará un día que tú te cansarás, te enfermarás, te morirás, te moverás a otro estado, en fin. Pero aprende a confiar. Aprende a confiar. Miren cómo era San Pablo ayer. Formaba a la gente y luego les decía, pero yo los entrego a la gracia de Dios. Y un buen servidor en los grupos de oración es aquel que comienza a escuchar. Yo a veces le digo a la gente, oye, yo creo que tú tienes un don de oración, yo te escucho orar bien. Entonces, ¿qué? Pues, ¿por qué la oración dentro de 8 días tú no la diriges un momentico? Y uno va descubriendo así carismas y valores en la gente. Al principio se equivocan, pero un buen servidor forma servidores, hermanos. Y por eso yo creo que el grupo de oración es ese espacio donde vamos descubriendo gente, carismas, servicios que Dios va poniendo en el pueblo de Dios. Y por último, quiero decirte que el grupo de oración es el lugar donde le enseñamos a la gente a amar, a querer, a amarse. Pero para eso necesitamos hombres y mujeres que tengan el don de discernimiento. Yo creo en los grupos de oración, pero los grupos de oración con una buena orientación. Pero eso requiere esfuerzo, trabajo, discernimiento, lucha, camino, formación. Bueno, pidámosle a Dios que nos dé ese don maravilloso de vivir la fe en los grupos de oración.